continuación, toda la información en CNC Noticias. Este programa es apto para toda la familia. Hola, un cordial saludo para todos y bienvenidos a este especial de CNC Noticias. Soy Josimar Bustamante y con mi compañera Verónica Gómez los estaremos acompañando. Saludamos a los televidentes que nos ven a través de los distintos cable operadores, aquellos que se conectan a través de la aplicación UNETV. Saludamos también a quienes nos sintonizan a través de la página web www.canalcnsmedellin.com. Les damos la bienvenida a este especial donde hablaremos del panorama político de cara a las elecciones 2018 de Colombia, elecciones parlamentarias el próximo 11 de marzo y elecciones presidenciales 26 de mayo. Y para hablar de este tema, estamos con Miguel Jaramillo Luján, quien es consultor y asesor en comunicación política y de gobierno, magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad EAFIT de Colombia. En varios países de Hispanoamérica ha laborado como asesor en comunicaciones y mercadeo y ha prestado sus servicios a varias empresas, campañas, medios de comunicación y gobierno. Actualmente dirige la consultora Marketing Político y Gobierno y es analista en varios medios de comunicación, bloguero del Colombiano, El Mundo y conferencista permanente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se realiza en México. Le damos una cordial bienvenida, Miguel. Muchas gracias por aceptar esta invitación, donde estaremos hablando acerca de marketing y de gobierno, además en las elecciones que se avecinan para el año 2018, teniendo en cuenta las inscripciones recientes para Cámara y Senado en el país. Recordando entonces que actualmente Miguel es el director de la consultora Marketing Político y Gobierno, analista en varios medios de comunicación. Estaremos apoyando todo este proceso y analizando un poco de debate que se aproxima en las elecciones 2018. Comenzamos hablando, Miguel, un poco acerca de lo que es la coalición. Bienvenido. Josimar, un saludo muy especial para usted, Verónica, para todos los televidentes de CNC. Pues primero agradecerle la invitación. La Coalición Colombia se gesta muy a partir del soporte del hastío de los colombianos, o al menos de la opinión mayoritaria de los colombianos frente al tema de la corrupción. Es claro que en medio del panorama político que hemos tenido en las últimas 3 décadas en Colombia, mucho de lo que ha sido las decisiones presidenciales han estado centradas en el conflicto armado interno de nuestro país. Llámelo conflicto de baja intensidad, llámelo guerra, llámelo como lo quiera llamar técnicamente, o simplemente una tensión política. Esa tensión entre gobierno, FARC, actores al margen de la ley, ha centrado mucho de la agenda a partir de algo que se llama fatiga social. Esa fatiga social ha llevado al temor, al miedo, siempre de que la guerrilla se tome el país, de que el actor armado cope espacios de la legalidad, pero hoy, ya con una guerrilla de las FARC que llevaba más de 62 años en el monte, en la ilegalidad, ya desmovilizada, con todas las dificultades que tenga ese proceso, el panorama es otro y empiezan a hacerse visibles problemas como los problemas económicos, del bolsillo, de la realidad cotidiana de los colombianos. Empieza a hacerse visible el tema de la corrupción, de la forma como se maneja el Estado y cómo no hay probidad y transparencia en muchos funcionarios públicos y cómo los privados, incluso en los casos de Odebrecht, de Reficar y de otros temas, también permean lo público para robárselo. Entonces, en medio de ese tema y de esa agenda aparece la Coalición Colombia. Fajardo, exgobernador de Antioquia, alcalde de Medellín; Jorge Robledo, senador de la República; y Claudia López, también senadora de la República. Empiezan a configurar esa alianza, pero en medio de la configuración de la alianza empiezan a surgir dudas acerca de las listas al Senado. Como lo decía Verónica, el 11 de marzo próximo se realizan las elecciones al Congreso de Colombia y es el primer gran pulso a la presidencia. Una persona que quiera ser presidente de Colombia no se puede dar el lujo de no marcar bien en las elecciones congresionales. Germán Vargas ayer presentó, presentó más de 5 millones de firmas, Fajardo presentó cerca de 1 millón,
todos están en ese pulso por marcar diferencia. Sin embargo, la verdadera diferencia en un primer round se da el 11 de marzo. Ya fue elegido Fajardo como el candidato debido, desde mi punto de vista, a la imprudencia de Claudia López, sobre todo en aquel rifirrafe que hubo entre ambos y entre Jorge Robledo por la inscripción de Fajardo vía firma, lo cual era un proceso normal, pero la inexperiencia y la falta de inteligencia emocional de manera muy recurrente a la senadora López le juega una mala pasada y esta vez le ha jugado esa mala pasada. Ella ha optado por no llegar al Senado, dice que no se aguanta el Senado, que definitivamente no es su espacio, pero esto no es por la corrupción ni por nada distinto a que ella aspira a ser la vicepresidenta de Fajardo o en su defecto, dependiendo de la decisión que tome Compromiso Ciudadano y el señor Sergio Fajardo, a ser candidata a la alcaldía de Bogotá. Miguel, además de las razones que usted da de escoger a Sergio Fajardo como el único candidato de la coalición, ¿hay otras razones para que Claudia López y Jorge Robledo se hayan puesto a un lado? Pues es clave, Verónica, que Sergio Fajardo durante toda su vida pública ha sido un hombre que ha trabajado muy en solitario. Ha sido un hombre que no ha permitido que los reflectores alumbren a otras personas. Es claro que no ha podido elegir gobernador de Antioquia en la última contienda, precisamente porque no hay sucesores naturales de esa imagen, de ese brillo, de lo que genera Sergio Fajardo Valderrama. Sergio Fajardo Valderrama tiene un storytelling, tiene un relato que es muy llamativo, es un hombre docente universitario en Blue Jeans que logra que los ciudadanos, a pesar de haber estado en tantos cargos públicos, no lo perciban como un político tradicional, con su cabello, con su estilo de camiseta. Nadie se da cuenta que es el candidato más adulto que tiene la presidencia de Colombia, porque la percepción del fenotipo de la imagen de Fajardo es como de una persona de 40, 42 años. Por otro lado, la imagen de un candidato como Alejandro Ordóñez es como si fuera un señor de 70, 80 años, y resulta que Ordóñez es más joven que Fajardo. Ahora bien, esa imagen de Fajardo hace que le cueste mucho llegar a alianzas, porque muchas veces esas alianzas de políticos tradicionales como López, como el Polo Democrático, como Robledo, le hacen más daño antes que favorecerlo en esa búsqueda de ser un outsider dentro del relato político de la campaña. Precisamente dentro de esa coalición hay que tener en cuenta que no solo Robledo, no solo Claudia López se hicieron a un costado para que él aspirara. Estamos hablando también de Antonio Navarro, quien dice no voy a aspirar al Senado, no voy a seguir aspirando, no voy a ocupar una curul, precisamente porque también tiene sus aspiraciones a la alcaldía mayor de Bogotá. Pero, ¿cómo analizar uno ese asunto de ellos están aspirando? Digamos que Claudia también dice, bueno, yo tengo que apoyar la candidatura a la representante Angélica Lozano, que es su pareja sentimental, precisamente. Pues ahorita lo que hablaba Verónica, ella se hace a un lado, tiene sus aspiraciones a ser vicepresidente, a hacer la fórmula de vicepresidente, pero también porque va a apoyar a su compañera sentimental. Pero entonces hablamos de Antonio Navarro, él dice, me hago a un lado, pero también hace parte, digamos, el presidente actual del partido, Jorge Iván Ospina, que también buscará una alcaldía Cali, pero también, en su defecto, una gobernación. Entonces hablamos de muchos que podrían aspirar o ser el candidato único, pero Fajardo, digamos que ha causado algunas rencillas entre ellos mismos. Es un partido interno, listo, ya hay una coalición, pero ¿cómo manejar eso para que ellos puedan continuar en sus aspiraciones y no les afecte su imagen para seguir aspirando independientemente? Y además, Yosimar, que son aspiraciones particulares. Estamos viendo, por ejemplo, que el Polo y Alianza Verde se están desintegrando. ¿Cómo podemos analizar eso, Miguel? Pues es claro que Fajardo no va a permitir apoyos políticos estructurales. Ya pasó con la Alianza AMA en 2011, la cual incluso como consultor político hice parte del trabajo de la Alianza AMA. En ese momento Aníbal Gaviria congregó un montón de partidos y se hizo alcalde de Medellín a partir del apoyo de muchos partidos. En cambio, por su lado, Sergio Fajardo firmó un acuerdo programático con Aníbal Gaviria, empezó a recorrer Antioquia, pero no de la mano de los partidos, de la mano de ciertos líderes y marcando una independencia y un rasgo de soledad, digamos de ser ese líder que encarna el proyecto político, pero no que comparte reflectores, no que comparte imagen con otros líderes políticos ni con otros partidos. En la publicidad de Fajardo nunca aparecían otros partidos políticos, solamente aparecía la firma de Fajardo y obviamente el Partido Verde, que era quien lo avalaba en aquel momento para la gobernación de Antioquia.
Creo que ese episodio nos permite entender que en este caso se trata primero de las parlamentarias, donde cada uno configura su apoyo. Nos permite entender también que Fajardo comilla su sola coalición Colombia, de la mano con el Polo, de la mano con el Partido Verde, para la recolección de sus firmas, y necesita de esa estructura para ir al territorio, y necesita esa estructura también para tener un aval a la presidencia de la República. Ya lo obtuvo por firmas, pero de todas maneras la presencia política es importante, sobre todo para ese primer round que es el 11 de marzo, que son las elecciones al Congreso. Y lo que viene de ahí en adelante es muy claro: ningún líder político hoy, en diciembre de 2017 en Colombia, podrá ser presidente sin realizar coaliciones políticas. ¿Cree usted, Miguel, que esta coalición afectará un poco los partidos tradicionales? Hablamos de Cambio Radical, el Partido Liberal, la misma Unidad Nacional. No, los partidos están llevados hace mucho rato, yo creo que más de ahí no pueden bajar, están totalmente desconfigurados. Hoy el Latinbarómetro, uno de los estudios más prestigiosos en América Latina sobre imagen y reputación de partidos políticos, más no sobre marca de partidos, habla acerca del gran desprestigio que tienen los partidos, 65-70%. Cuando uno coge Inbaumer Gallup, Jan Haas o cualquiera de los tracking que no son públicos, a los que confío más, porque los que salen en los medios muchas veces son muy tendenciosos, lastimosamente hay que decirlo, con el perdón que me merecen ustedes, pero al ver esos tracking uno se da cuenta que la gente no cree hoy en partidos políticos, no cree hoy a veces ni en la democracia, ni en el sistema. Entonces, para las elecciones al Congreso es claro que muchas de estas listas van a tener que presentarse a través de los partidos políticos. Es un deber jurídico, es un deber legal, efectivamente, pero van a visibilizarse más como líderes independientes. Vemos lo que pasa con Germán Vargas Lleras, ya no reconoce que su origen y su partido es Cambio Radical, se presenta como el hombre que habla de las cosas mejores para el país. Vemos a Sergio Fajardo, tampoco va a ser cómodo para él utilizar los partidos políticos. Vemos a Humberto de la Calle, fracturó el liberalismo, el partido más tradicional de Colombia, y no le importó mucho, es un hombre que también se presenta en solitario. Vemos también a Iván Duque, quien enarbola las banderas del Centro Democrático, pero que más de que las del Centro Democrático debe ser el candidato que dice Uribe, porque eso tiene un peso específico distinto. Entonces yo creo que los partidos están muy desdibujados hoy en Colombia y no van a representar algo de, digamos, de mayor desprestigio del que ya se está generando, porque el país hoy urge una reforma política que le genere una mayor solidez y le genere un oficio real en el paradigma democrático a los partidos. Miguel, usted habla entonces, ya que estamos hablando del Centro Democrático, en días pasados este partido realizó la encuesta donde el único candidato consolidado es Iván Duque, con un 29.47% por encima de Carlos Holmes con un 20.15% y Nieto con un 20.6%. Ya que hablamos de estos partidos que tienen una imagen desfavorable, ¿hay algún roce entre Nieto e Iván Duque? Rafael Nieto e Iván Duque. Sí, es indudable que existen heridas muy grandes, Verónica, muchos más de las que pasan con Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo tiene una amplia experiencia como diplomático, es un hombre al que se le notan las canas en política, y lo digo, las canas es la experiencia, es la sagacidad, es la inteligencia emocional. Yo creo que en el caso de la gente, sobre todo de los seguidores de Rafael Nieto y los seguidores de Iván Duque Márquez, hubo heridas muy profundas, hubo heridas y hubo ataques que difícilmente se van a poder saldar. Ahora bien, lo que más necesita en este momento Iván Duque es un amigable componedor. Yo sugiero Carlos Holmes o alguien que le ayude a recomponer las fuerzas, porque él mismo y su gente no van a ser capaces de poder llamar a muchos de estos militantes uribistas para poder, digamos, de una u otra manera enfocar y generar unidad en torno a su nombre. ¿Qué pasa con estos uribistas? Muchos de ellos quieren irse con Marta Lucía Ramírez, muchos de ellos les suena más a Alejandro Ordóñez, muchos de ellos incluso pueden ser captados por Germán Vargas Lleras. Entonces esas campañas, la de Ordóñez, la de Marta Lucía, la de Germán Vargas, en este momento están tratando de pescar en río revuelto. Y recordemos que hay tres vertientes: Centro Democrático, lo que diga Uribe y el uribismo. Son tres cosas totalmente distintas y son aficiones que van más allá del partido Centro Democrático. Y es precisamente eso que acaba de mencionar Miguel, lo que dice Uribe, lo que él imponga como la imagen principal del Centro Democrático, es lo que ha venido afectando estas aspiraciones. Digamos que ha venido perdiendo campo y gobernabilidad en el país como Centro Democrático. ¿Cree usted que tiene que ver
porque es un partido que es impuesto y no porque se genera la democracia? Pues yo creo que allí hay más de lo mismo. Existe un gran caudillo político, existe un hombre histórico, un estadista que más allá de los amores y odios que suscita reconocimiento, suscita respeto, tuvo una obra de gobierno que se destacó, que marcó historia, tuvo 2 periodos de gobierno con todos los errores y aciertos, pero que fueron históricos, y hay mucha gente que en medio de la actual coyuntura histórica del país, de la desmovilización de la guerrilla, de lo que está ocurriendo con las bandas criminales, de lo que está pasando con la economía, todavía evoca momentos históricos de país y de mundo geopolíticos que le correspondieron a Uribe. Por eso desde esa nostalgia, sobre todo en Antioquia y en algunas zonas del eje cafetero, en Bogotá, se vota mucho todavía por el expresidente, ahora senador Álvaro Uribe, sobre todo porque representa una postura política de centro y centro derecha que para muchas personas es una circunstancia ya conocida, en medio de ese temor a lo desconocido al que nos está abocando el momento actual en lo político y en lo económico. Miguel, ¿podríamos decir que el país va a tomar una dirección centro-derecha o más centro-izquierda en estas próximas elecciones? La fotografía de cada día, Verónica, trae momentos distintos, Yosimar y televidentes, y cada fotografía de cada momento tiene circunstancias distintas. En la fotografía de hoy, finalizando este 2017, iniciando el 2018, es real que hay una altísima probabilidad de que el país pueda ser gobernado en su ejecutivo por una fuerza de centro-izquierda. Es real porque la coalición, sobre todo que configurarían Humberto de la Calle, Sergio Fajardo Valderrama, Claudia López, Jorge Robledo y posiblemente las fuerzas de izquierda extrema, que son Gustavo Petro y Clara López, tiene una altísima probabilidad de vencer en primera vuelta, como la tendría un enemigo, en ese caso del mismo peso, que sumara las fuerzas de Germán Vargas Lleras e Iván Duque, con la de Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Es un hecho para mí que Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez van a llegar juntos, incluso ni siquiera a las congresionales, sino mucho antes de las congresionales van a terminar unificados y van a representar un gran peso político para poder pasar a la segunda vuelta. Nos preparamos entonces a pocos minutos o segundos de hacer un corte comerciales. Hablaremos acerca de definirse, está por definirse esta fórmula vicepresidencial de esta coalición. Suena un poco lo que es Claudia López, también podría unirse posiblemente Humberto de la Calle, ex jefe negociador del gobierno en La Habana con las FARC. Después de esta pausa a comerciales, hablaremos un poco del partido de las FARC y también, por supuesto, de las reacciones que podrían haber antes y después de una primera vuelta de estas elecciones presidenciales del año 2018. Entonces, quédese con nosotros, hacemos una pausa a comerciales y ya volvemos. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa en el Ferrocarril de Antioquia, megaproyecto solución de movilidad para millones de personas y transporte de carga y residuos. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Quemar pólvora es un peligro y mucho más si estás borracho. La pólvora mata. Antioquia piensa en grande. Grandes, peludos, criollos, salvajes o muy tiernos. Nuestros mejores amigos pueden parecer muy diferentes y si algo tienen en común es nuestro amor por ellos. Por eso, debes vacunar a tu mascota contra la rabia para cuidar su salud y la nuestra. Llévalos al puesto de vacunación de tu municipio. Esta es también una forma de demostrarles tu cariño. Amarlos es tan fácil como vacunarlos. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Quemar pólvora es un peligro y mucho más con mascota cerca. La pólvora mata. Antioquia piensa en grande. Telesentinel, líder en monitoreo.
cuenta con los más altos estándares de calidad, con supervisores estratégicamente distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, con sistema de ubicación satelital. Telesentinel cuenta con un sistema único de televideo que integra los beneficios de circuito cerrado de CBT y alarma monitoreada. Telesentinel es tecnología y comodidad a su alcance. Quemar pólvora es un peligro. Y mucho más, con niños a tu lado. La pólvora mata. Antioquia piensa en grande. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Noticias Medellín, donde nos acompaña Miguel Jaramillo Luján, donde estamos hablando acerca de la radiografía o el panorama de lo que se avecina en el año 2018 con las elecciones presidenciales y donde también se avecina elecciones de la Cámara y Senado de Representantes. Miguel, antes de ir a comerciales hablábamos acerca del tema que podría surgir en una posible segunda vuelta o lo que podría aspirar antes de esta primera, con algunas modificaciones o algunas inclinaciones de aspirantes. Hablábamos de Claudia López, digamos que como para retomar un poco este tema, ella confirmó, ¿cierto? Confirmó a RCN, la radio, y ella se hace a un lado, no solo por esperar que se confirme como fórmula vicepresidencial, y ahí es donde quiero entrar. ¿Cree usted que el país está preparado para una vicepresidente femenina, en este caso? Yo creo que el país está preparado para cualquier tipo de vicepresidente, porque la figura vicepresidencial es una figura bastante irrelevante en el panorama del país. ¿Por qué razón? Porque fue realmente emanada desde la Constitución de 1991, utilizada tradicionalmente como más una figura estratégica en lo electoral, pero amaneció siendo en la política colombiana como una figura sin dientes. Hoy, digamos, a través de figuras sobre todo como la del general Naranjo, como la de Angelino Garzón, ha tenido una importante relevancia en materia de derechos humanos, en materia de seguridad, pero en ciertas coyunturas se vuelve como una especie de gerencia de asuntos sin importancia, una especie de perchero al que se le cuelgan ciertos temas que el presidente no puede asumir. Es una figura que viene de las enmiendas norteamericanas, con la relevancia que tiene, es decir, si el presidente no puede estar en sus funciones, pues el vicepresidente asuma. Yo creo que el país está preparado para un vicepresidente de la condición que sea, porque en la historia de Colombia la vicepresidencia no tiene en este momento una relevancia tan grande. También ha hecho algunas declaraciones Claudia López en que si no resulta y si no aprueban su candidatura como fórmula vicepresidencial, ella seguiría trabajando fuertemente para unas elecciones de quizás el 2022 a ser presidente de la República. ¿Cree usted que de acuerdo a esa trayectoria, vemos que Claudia López, una de esas fundadoras de la séptima papeleta en el año 90-91, ver todo este proceso que ha tenido como senadora, como una legitimadora de la comunidad LGTBI en Colombia, cree usted que está preparada para asumir una presidencia como la de nuestro país? Pues yo creo que el camino de Claudia López primero le marca el tema de la alcaldía de Bogotá. Recordemos que la alcaldía de Bogotá es el segundo cargo presupuestal más importante que tiene Colombia. El primero es la presidencia de la República, dentro de la rama ejecutiva, que es la rama más importante, y hemos sido tradicionalmente un país muy guiado por presidentes, alcaldes, gobernadores. El alcalde de Bogotá maneja un presupuesto importante, un presupuesto de muchos billones de pesos, que es relevante. Yo creo que primero sería esa ruta. Siento que Claudia López es una política destacada que lleva muchos años en este tema, sin embargo le falta, digamos, la experiencia del Ejecutivo. La experiencia del Legislativo, la experiencia de la corporación pública nunca se iguala a un cargo ejecutivo de menor rango cuando se aspira a uno de mayor rango. Entonces creo que cualquier presidente debería pasar por ser ministro como mínimo, o digo, ministro, director de un departamento administrativo importante. Cualquier gobernador debió haber sido secretario, pues es lo ideal, o al menos conocer cómo funciona el Ejecutivo, o al menos haber sido un alcalde. Y cualquier alcalde debió haber hecho parte de un equipo
de un ejecutivo. Es lo deseable, es lo ideal. Hay muchos casos donde no se da, donde hay gerentes que pasan a ser alcaldes, gobernadores, pero en el caso de ser presidente de la República, creo que el paso por el Ejecutivo colombiano, además del Legislativo donde ya estuvo, va a ser bastante provechoso para ella. Miguel, y el tema que habla Yosimar del papel de la mujer en la política, ya vimos aproximadamente en estas campañas 6 mujeres para las presidenciales. Entonces estamos viendo que estamos pasando también de un país muy conservador a un poquito más abierto, más liberal. Estamos pasando de un país, digamos, demasiado, más que conservador, permítame la palabra, es muy peruana, pues cucufato. Es como encerrado en su propia concha, sobre todo en las zonas rurales. Las ciudades se han visto fortalecidas en lo electoral, más en el voto de opinión. Lo hemos visto con casos de varios presidentes, varios alcaldes en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, donde aparecen alcaldes que, si bien tienen apoyo de partidos tradicionales, fungen como ciertas figuras más desde el voto de opinión. Son votados más desde la necesidad del ciudadano, porque el ciudadano cada vez depende menos de los recursos públicos en su economía personal. Eso no pasa en las zonas rurales, donde las alcaldías, donde las gobernaciones contratan la mayor cantidad de obras y buena parte de los ingresos del ciudadano del común dependen de lo público. Entonces yo sí creo, Verónica, que hoy no solamente Colombia, sino América Latina está viviendo una revolución a nivel de abrir más la mente frente a la participación de la mujer, algo que es natural, algo que es deseable, pero ya no bajo ese discurso recalcitrante, feminista, perdónenme, medio acomplejado, de que tienen que elegirnos porque somos mujeres, no, sino que tenemos igual o más capacidad que muchos hombres y que muchas mujeres, y que hay mujeres capaces y que hay mujeres que no les da para asumir de algunos retos. Yo creería que sí, hacia el año 2022 Colombia podría tener candidatas con seria opción. Recordemos que la aspiración pasada, la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón tuvo casi 2 millones de votos. Esta vez aparece en el panorama con una altísima opción. Recordemos la alta opción que tuvo en algún momento Noemí Sanín de Rubio. Recordemos también el papel que cumplen Clara López, Claudia López y otras aspirantes. Miremos lo de la alcaldía de Medellín, miremos la alcaldía de Barranquilla, miremos la alcaldía de Bogotá, grandes cargos públicos donde también aparecen con opción mujeres. Entonces yo creo que poco a poco nuestra sociedad va madurando y va entendiendo algo que es muy importante, y también el mismo, digamos, momentum de progreso y de evolución de la mujer, muchas veces impedida para acceder a la universidad, perseguida para alcanzar cargos públicos en la policía, en el ejército, en el deporte, en la vida pública, hacen que la mujer empiece a ser protagonista, pero repito, no por ser mujer, no por complejo de inferioridad, sino porque tienen igual o mayor capacidad que muchos hombres y que otras mujeres. Y es precisamente que vamos a hablar de una mujer, Luz María Múnera, que es concejal de Medellín por el Partido Polo Democrático Alternativo, una mujer aguerrida que ha sido, digamos, voz y voto dentro de lo que es la democracia local. Ella dice que no apoyará a Sergio Fajardo ni tampoco votará por Sergio Fajardo. Es importante que aquí veamos este informe del servicio informativo de CNC Noticias, en el que Luz María Múnera sigue coherente y no apoyará a Sergio Fajardo Valderrama. La concejal Luz María Múnera no está de acuerdo en que Sergio Fajardo Valderrama sea el candidato a la presidencia en representación del Partido Polo Democrático Alternativo. No le parece coherente con el ideario político del partido, que apoya a una persona cuestionada por malos manejos administrativos y financieros del departamento durante su periodo como gobernador de Antioquia, y además decidido a aumentar la edad pensional con el argumento que la expectativa de la vida de los colombianos ha aumentado. Por eso su voto será en blanco. La concejal del Polo Democrático Alternativo precisó que su posición no va en contra de los idearios de la colectividad. Explicó que es la Dirección Nacional del Polo la que se está saliendo de los lineamientos del partido cuando hace alianzas con un neoliberal. Luz María Múnera insistió en que sería nefasto que Fajardo llegara a la presidencia de la República. Pese a su desacuerdo con Jorge Gómez por la decisión de este de apoyar a Sergio Fajardo, lo acompañará en su aspiración a la Cámara de Representantes. A Jorge Robledo no lo acompañará en su candidatura al Senado porque esperaba de él que fuera candidato a la presidencia. Su candidato es Alexander López. Aquí vemos entonces a Luz María. Ella dice que no va a continuar en ese proceso, aún siendo del Polo. Se ven coyunturas y se ven rencillas dentro del mismo partido político. ¿Cuál cree que es la causa
de esta situación dentro del Polo Democrático a nivel local? Miguel. La causa se llama coherencia. Yo creo que en el caso de Luz María Múnera es una mujer que es coherente con lo que siempre ha dicho. Yo no creo que ella vaya ahora a ser contraria, porque siempre ha sido una gran crítica de Sergio Fajardo cuando fue gobernador de Antioquia, ahora en su periodo como concejal, ya con Sergio Fajardo candidato a la presidencia. Y es real que dentro de los mismos partidos, en respaldo a candidatos de los partidos, siempre hay división. Mire usted lo que le está pasando a Iván Duque. Mire lo que pasó con Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y esa ruptura entre los liberales. Mire que a Marta Lucía Ramírez le tocó renunciar para convertirse en candidata por fuera del Partido Conservador. Esto habla del gran descrédito que tienen hoy los partidos políticos, de que nadie quiere subirse en el bus del oficialismo de un partido político, primero, y segundo, en que Fajardo va a ser un líder que no va a coger los partidos y a mostrarlos. Él está dispuesto a recoger a quien se quiera sumar a su estilo, forma de recorrer el país y de hacer política. Pero en la campaña de la Alianza AMA lo demostró en 2011 y ahora lo va a demostrar también, no solamente en ese proceso, sino a la hora de, quizá, lo digo hoy con una altísima probabilidad, ser elegido el próximo presidente de Colombia. Miguel, Luz María Múnera es una mujer con un criterio fuerte, definido, con una posición definida. El candidato de ella era Jorge Robledo. El candidato de ella era Jorge Robledo dentro de la Coalición Colombia, donde ya Jorge Robledo asume la cabeza de la lista del Senado del Polo Democrático. 181.000 votos que ni siquiera están en su ciudad de Ibagué, donde nació, lo supe hace poco, sino más en Bogotá y en Manizales. Es un hombre muy fuerte en el Senado, es un senador juicioso, pero que no tiene un perfil presidencial, digamos, amplio. Fuerte. No es una figura que pueda, desde su fenotipo, desde su estilo, desde el ponche, es muy parecido a Humberto de la Calle. Humberto de la Calle, ustedes son más jóvenes, no se acuerdan, pero en el 95 fracasó rotundamente como candidato a la presidencia de la República. Es un hombre que es nombrable, es Rafael Pardo. Son tipos que no tienen un carisma y una fuerza para hacerse candidatos. Entonces es muy fácil que Humberto de la Calle no llegue hasta el final, porque no tiene ese carisma. Es un hombre respetable, es un gran jurista, hizo un muy buen trabajo, no solo con este, sino con muchos gobiernos anteriores, logró algo que es histórico para este país, pero una cosa es ser un funcionario o un profesional competente y otra es ser un buen candidato. Es evidente esa falta de imagen. Yo creería que no se le ha trabajado mucho, digamos, a esa imagen de carisma, como lo mencionaba, y que quizás se van como quemando. Lo hablábamos de Rafael Pardo, que en las anteriores presidenciales se quemó por lo mismo. Ahora vamos a hablar y vamos a tocar un poco el tema antes de continuar. Jorge Gómez. Hablemos de Jorge Gómez, quien es también del Partido Polo Democrático y es el candidato a la Cámara de Representantes. Él aseguró que se le meterá toda a la candidatura de Sergio Fajardo. Veamos. El exdiputado de Antioquia y ahora candidato a la Cámara de Representantes, Jorge Gómez, aseguró que la Coalición Colombia, conformada por el partido Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo y Movimiento Compromiso Ciudadano, es una corriente que no está dentro de la polarización entre los que apoyan un proceso de paz y los que no. Dijo que la Coalición Colombia busca derrotar la corrupción y ayudará a mejorar la economía del país. Ya en Colombia no hay sino dos puntos de vista, los que están con los acuerdos de paz y los que no están con los acuerdos de paz. Y lo otro pasa en segundo plano, la realidad económica, la realidad social, la corrupción, eso pasa a un segundo plano. Eso es lo que hay que evitar. Yo creo que el país nos ha logrado identificar a los de la Coalición Colombia como una corriente que no está en esa polarización absurda que va a poner el país en un enredo eterno del que no vamos a salir nunca. Yo creo que, y esa es una jugada muy inteligente de los dueños del poder, de los del bloque de poder, polarizar al país en torno a los acuerdos de paz, pero en lo otro ponerse de acuerdo en la corrupción, en la sinvergüencería, en el neoliberalismo, se ponen de acuerdo en todo. La presidencia de Sergio Fajardo Valderrama es conveniente para el país y para el Partido Polo Democrático Alternativo, dijo Jorge Gómez durante la inscripción de su candidatura en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Gómez Gallego encabeza la lista a la Cámara de 17 candidatos por el Polo Democrático Alternativo.
de los cuales 7 son mujeres. Sí, ya arrancamos la campaña. Este día ha sido un tiempo de preparación de la lista, de preparación de las imágenes de campaña, de los contenidos programáticos y políticos, de las estructuras administrativas, de los presupuestos. Ahora toca ya en tierra derecha, porque son solo 3 meses, de los cuales uno es prácticamente perdido, porque el mes de diciembre es muy difícil para la campaña electoral. Entonces, afortunadamente la lista del Polo quedó muy bien conformada, está muy representativa. Hoy, por ejemplo, tenemos 3 solicitudes nuevas de ingreso de corrientes políticas a la lista que desafortunadamente no sabemos si podremos atender, porque tendría que ser que alguno de los aspirantes renuncie. La lista es una lista equilibrada, además, que no tuvimos ninguna angustia para cumplir la cuota de mujeres. Incluso la lista inicial que escribimos tiene 7 mujeres, tiene más mujeres de las que requiere la ley. O sea, el Polo ha avanzado, el Polo ha consolidado sus distintas organizaciones, las de mujeres, las LGTBI, las indígenas y la participación en las organizaciones sociales, y eso nos permite mirar con mucho optimismo el resultado del 11 de marzo. Jorge Robledo encabezará la lista al Senado de la República por el Polo Democrático Alternativo y Claudia López no aspirará al Senado, pero acompañará la candidatura a esta Cámara de la hoy representante por la Alianza Verde, Angélica Lozano. Clara de Jorge Gómez. Miguel, rápidamente, esas diferencias de posiciones entre Luz María Múnera y Jorge Gómez, siendo los dos del Polo Democrático. Pues resulta incomprensible, sobre todo en el caso de Jorge, porque fue un gran opositor desde la Asamblea de Antioquia cuando fuera diputado del entonces gobernador Sergio Fajardo. Sin embargo, la política es dinámica y todos los partidos operan como partidos políticos, así algunos digan que no son políticos. En el caso de ellos hay 2 matices. El matiz de Luz María es un matiz más petrista, el matiz de Jorge Gómez es un matiz más robledista, que son matices que hay dentro del dentro del Polo Democrático y que orientan ese tipo de decisiones. Por eso Jorge Gómez se monta, digamos, de lleno a la candidatura más de la Coalición Colombia, como lo explicaba en la nota, y no tanto a la figura de Fajardo. O sea, eso también hay que entenderlo desde lo lingüístico y desde la forma en la que ellos movilizan sus estructuras en todo el país. Para nadie es un secreto que la estructura del Polo Democrático es muy importante en todo el país y cualquier político se saborearía de poderla tener a su favor para las elecciones presidenciales. Es precisamente hablando de esas matices, Miguel, lo que se presenta también en el Partido Liberal con la senadora Vivian Morales y con Horacio Serpa. Digamos que hay un rifirrafe entre ellos, precisamente porque Vivian no cede a sus principios morales, doctrinales, pero Horacio Serpa últimamente dice que como no le dieron la cabeza de lista, entonces ya hay como esas rencillas entre ambos. ¿Cómo ve esa matiz cambiando de partido en este caso? Pues lo que ocurre en el Partido Liberal fue muy claro. Recuerde usted que Vivian Morales y Sofía Gaviria marcaron una profunda diferencia porque querían ser candidatas a la presidencia de Colombia dentro de la consulta liberal. Lo mismo que Juan Manuel Galán, que marcaba de manera importante y quien incluso anunció que iba solo sin el Partido Liberal, sino que, digamos, iba a realizar una contienda política donde se presentaría por firmas. Finalmente Juan Manuel Galán, Vivian Morales y Sofía Alejandra Gaviria quedan por fuera de esta consulta, solamente van Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo. Ellas quedan muy dolidas, no solamente con eso, sino con el tema de la inversión de los 40.000 millones en esa consulta liberal del pasado 19 de noviembre, y eso marca un matiz que es importante en cuanto a votos, no solamente por las iglesias cristianas, sino también por la cantidad de votos liberales que tiene Vivian Morales en el centro del país. Y ahorita antes de... Que no sabemos a dónde irán a llegar, puede que lleguen a donde Germán Vargas Lleras, claro, puede que llegue donde Sergio Fajardo, puede que lleguen al Centro Democrático. Mire usted que Sofía Alejandra Gaviria se ha expresado mucho en contra de las FARC, ella es víctima directa de las FARC, su hermano Guillermo fue muerto en cautiverio por la guerrilla de las FARC, entonces ¿a dónde llegará? Al Centro Democrático, pero quedó en la lista del liberalismo para ser senadora, para repetir Senado, en fin. Es precisamente, antes de ir a comerciales, quiero hacer, abro comillas, lo que escribió Horacio Serpa a través de su cuenta en Twitter. Dice: renuncié a aspiración Senado porque no comparto manera personalista y de silencio que Gaviria aplica para confeccionar lista. A lo que responde precisamente Vivian Morales, abro comillas, con la misma vara que mides serás medido. Renuncias porque no te dan cabezas de lista y a mí me obligaste a renunciar por no claudicar
a mis principios. Es decir, continúa este rifirrafe dentro del Partido Liberal y después de una pausa de comerciales también hablaremos de otros rifirrafe, por llamarlos de alguna manera, dentro de otros partidos. Hacemos una pequeña pausa de comerciales aquí en este especial de CNC Noticias, pero continúen con nosotros que ya regresamos. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa en el Ferrocarril de Antioquia, megaproyecto solución de movilidad para millones de personas y transporte de carga y residuos. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Quemar pólvora es un peligro y mucho más si estás borracho. La pólvora mata. Antioquia piensa en grande. Telesentinel, líder en monitoreo. Cuenta con los más altos estándares de calidad, con supervisores estratégicamente distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, con sistema de ubicación satelital. Telesentinel cuenta con un sistema único de televideo que integra los beneficios de circuito cerrado de CBT y alarma monitoreada. Telesentinel es tecnología y comodidad a su alcance. Quemar pólvora es un peligro y mucho más con mascota cerca. La pólvora mata. Antioquia piensa en grande. Grandes, peludos, criollos, salvajes o muy tiernos. Nuestros mejores amigos pueden parecer muy diferentes y si algo tienen en común es nuestro amor por ellos. Por eso, debes vacunar a tu mascota contra la rabia para cuidar su salud y la nuestra. Llévalos al puesto de vacunación de tu municipio. Esta es también una forma de demostrarles tu cariño. Amarlos es tan fácil como vacunarlos. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Quemar pólvora es un peligro y mucho más con niños a tu lado. La pólvora mata. Antioquia piensa en grande. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Gracias por continuar aquí en este especial donde estamos hablando del panorama político para las futuras elecciones 2018. Miguel, estamos hablando de candidatos como Germán Lleras, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, estamos hablando de los mismos con las mismas. Venimos con los mismos candidatos de hace aproximadamente 20, 30 años que además son familiares ya de presidentes salientes. Sí son generaciones de familias que han tenido a su haber los medios productivos, que han tenido a su favor los medios políticos, han manejado los partidos y han llegado al poder. Santos, Vargas Lleras, Gaviria, Galán, etcétera, etcétera, que se han mantenido en él. La única figura política, digamos, reciente que de una u otra manera marcó diferencia fue Álvaro Uribe Vélez, un hombre más de origen campesino y no de una estirpe tan cercana al poder político y económico del país, que en un momento determinado se convirtió en el presidente de Colombia por una coyuntura especial y también porque supo movilizar una opinión. Esto hace parte de una tradición, lastimosamente, que ha tenido la política colombiana, donde esos mismos con las mismas han generado siempre políticas públicas para favorecer a sus propias empresas o para, vía corrupción, quedarse con los dineros públicos. Miguel, usted que es consultor y analista político y de gobierno, ¿qué características debe tener el candidato presidencial que necesita Colombia en este momento? En este momento, en esta coyuntura, el candidato presidencial que necesita Colombia, sin lugar a dudas,
es un candidato que sepa de economía. Yo creo que la clave está en el manejo macroeconómico del país y en entender cómo esa macroeconomía toca el bolsillo de los ciudadanos. Me parece un criterio fundamental. Tiene que ser un presidente que tenga muy buena capacidad de relacionamiento internacional, de no caer en las trampas de tensiones con Venezuela, países como Venezuela, como Perú, Ecuador, etcétera, que sepa llevarse bien con un gobierno incendiario y complejo como el de Donald Trump en Estados Unidos, que sepa buscar nuevos aliados en Asia y en otros países de América Latina, y eso de una u otra manera marca el carácter de quien será ese próximo presidente de Colombia. También tendrá que implementar muy bien los acuerdos con las FARC, sin dar el brazo a torcer, pero tampoco cediendo demasiado frente a los acuerdos. No volverlos trizas, pero tampoco que se sigan burlando de la institucionalidad de la sociedad colombiana a través de dichos acuerdos. Muy bien, él es Miguel Jaramillo Luján, consultor político y quien dirige marketing político y de gobierno. Agradecemos por acompañarnos durante este especial de CNC Noticias Medellín. Quedamos en este momento, pues, agradecemos su visita y esperamos seguir contando en los próximos especiales o en las próximas emisiones que vamos a hacer especiales de lo que se avecina como tal dentro de las elecciones 2018. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Gracias a usted, Yosimar, gracias a Vero, también a los televidentes y claro, por supuesto, por acá cuando gusten estaré acompañándolos. En este momento entonces continuamos con el Partido Liberal que de acuerdo… Yo pensé que me habían despedido ya. Continuamos con el Partido Liberal que de acuerdo a que la unidad o la coalición que se avecina, de acuerdo con sus dirigentes, podría pasar de 6 curules a 7 curules allí en la que sería la gobernabilidad de nuestro país. Veamos el siguiente informe de nuestro sistema informativo. Con propuestas que pretenden mejorar la crisis de la salud en Antioquia y el país, mejorar la calidad de la educación y aumentar las posibilidades de empleo para los colombianos, el Partido Liberal aspira a tener una curul más en el Congreso de la República, o por lo menos mantener las 6 curules que hay en este momento. Carlos Mario Mejía Múnera encabeza la lista a la Cámara de Representantes. Hemos apostado desde la Asamblea Departamental de Antioquia como diputado. Recordemos que Maná, Viva, Ría fueron producto de unas propuestas hechas por Guillermo Gaviria Correa y también por el Flaco Mejía cuando fue diputado. Como concejal de Medellín hicimos un buen ejercicio y ahora queremos decirle a la gente que hay caras nuevas, que hay gente decente, que hay políticos buenos y sanos que llevan más de 30 años trabajando en el territorio por la gente y que queremos hacerlo desde la Cámara de Representantes, con las propuestas que entusiasman al colombiano en las cosas menores, educación, salud y empleo. Sobre esas bases y sobre una base de atacar muy fuerte la corrupción, queremos presentar una propuesta sana y seria al Congreso de la República. Por su parte, Iván Darío Agudelo, actual representante a la Cámara, espera llegar al Senado de la República por el Partido Liberal. Una de sus propuestas es continuar apoyando el proceso de paz ya firmado con las FARC y acompañar el actual con el ELN. La campaña de Agudelo será acompañada por los diputados de Antioquia Rigoberto Arroyave y Hernán Torres. Lo primero es que los antioqueños nos acompañen ya para llegar al Senado de la República y luchar para que no nos desunan. Somos unos convencidos de que los países que decidieron nunca más volver a hacer la guerra en el mundo, no volver a matarse entre sí, dieron el paso adelante de manos de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es continuar con los proyectos que hemos sacado adelante en el Congreso de la República durante 8 años. Un poco entonces de lo que tocábamos, Verónica, con Miguel, de los mismos con las mismas, de las mismas con los mismos, y la heredad que se deja no solo dentro de un partido o dentro de las aspiraciones, sino también de la heredad de corrupción que existe infortunadamente en nuestro país. Es el caso en este momento de los ñoños, de ñoño Elías. En este caso hablamos de quien sacó… Sí, de Musa Besaile, pero también del ñoño Elías, quien sacó 140.000 votos en las elecciones pasadas. Su hermano Julio Elías se inscribió como candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Córdoba y está también Johnny Moisés Besaile Fayad, que hará campaña con el número 8, es hermano de Musa Besaile, el mayor elector del partido de la U en las elecciones del año 2014, con 145.000 votos y quien aspira a mantener la curul para este clan familiar.
Recordemos entonces que ellos en este momento están involucrados con el tema de Odebrecht, que es uno de los casos de corrupción más impactantes, no solo de nuestro país, sino también de Latinoamérica. Estaremos atentos entonces a lo que pueda pasar con esta heredad de corrupción que continúa, infortunadamente, en nuestro país. Por eso, Yosimar, es muy importante que la gente se informe, que la gente lea por quién van a votar, quiénes son los candidatos, familiar de quién, que lean un poco la hoja de vida de esa persona, de ese aspirante o candidato, porque no podemos seguir, Yosimar, en este mismo círculo vicioso de seguir entonces votando por las familias, por los primos de aquellos corruptos. Y es precisamente esa corrupción la que ha llevado a que muchos flaqueen, a que otros digan no voy más, a que otros se hagan a un lado y a que otros digan yo continúo por firmas y me hago a un lado de un partido, como es el caso en este entonces de Marta Lucía Ramírez, Vargas de Humberto de la Calle, que son personas que tienen, digamos, una imagen favorable o que tienen una imagen y que tienen un apoyo grande de votos. Lo hablábamos con Miguel, que tenía cerca de 2.500.000 votos en las elecciones pasadas en el año 2014, pero que se aproximan otras elecciones y que no le daría, de acuerdo con las encuestas, que no son muy bien, digamos, muy bien recibidas. Sin embargo, allí están. Hablaremos entonces también acerca de lo que es, en este caso, lo que nace oficialmente como conservadores de vida con la inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil de las candidaturas del Senado de Juan Diego Gómez Jiménez y de la Cámara de Representantes de Nicolás Albeiro Echeverry y Albarán. Nace el movimiento Conservadores de Vida. Aquí preparamos el siguiente informe. El senador de la República, Juan Diego Gómez, explicó que el movimiento Conservadores de Vida nace con 3 ejes fundamentales que son el desarrollo integral de la familia y la familia multiespecie, el desarrollo sostenible, responsable y equitativo, y la adaptación al cambio climático. Aseguró que la política de Conservadores de Vida es una política con valores y respeto por los ciudadanos. Y surge como una respuesta al desánimo que tienen los ciudadanos hoy frente a la política, frente al Congreso, frente a las instituciones, y es eso, queremos un movimiento ciudadano cercano a la gente, moderno, dinámico y que nos permita representar a los ciudadanos, a sus ideales y a sus sueños en el marco de su familia y en el marco de lo que hoy representa Medellín para todos nosotros. Porque sentimos que hay un espacio en el que un movimiento nuevo aparece, diciéndole a la gente, no defendemos el Congreso de la República, las responsabilidades dentro de los sistemas de poder y dentro de esas desviaciones que se presentan son individuales, pero queremos surgir como una diferenciación, como una muestra de que sí se puede hacer la política con valores, con principios. Por su parte, el representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverry Albarán, expresó que la fórmula con el senador Gómez va en busca de una política que le dé respuestas a las necesidades de los ciudadanos del departamento y del país. Además, el compromiso de luchar por el cuidado de los páramos, que son fundamentales para la vida. Y eso es fundamental, la lucha por la biodiversidad, por la flora, por la fauna, entender los fenómenos de la minería y los fenómenos de la economía que deben ser sostenibles y deben ser responsables con el medio ambiente. Yo creo que he defendido y seguiré defendiendo la participación efectiva de las víctimas. No solamente se repara con dinero, se debe reparar con participación política efectiva, pero esa participación de esas víctimas debe ser garantizada por el Estado, de que realmente sean esas organizaciones que han sido víctimas de un conflicto macabro que no ha conducido a una cosa distinta que a una guerra fratricida. La fórmula Juan Diego Gómez y Nicolás Albeiro Echeverry asegura que las 10 curules que tienen las FARC en el Congreso de la República son suficientes para ingresar a la democracia y a la vida política. Quiere decir que están satisfechos con la decisión del Congreso de no aprobar las 16 curules de las circunscripciones especiales de paz, pero buscarán alternativas necesarias para que las víctimas puedan participar en política. Y allí surgieron entonces los conservadores de vida. Esperemos entonces que puedan surgir y que puedan avanzar como conservadores dentro de lo que se avecina. Y con un partido fuerte, porque Claro que están sí. muy débiles en este momento. Y hablamos entonces en este momento de lo que es también la coalición, si se puede llamar de cierta manera, o la unidad más bien como de
el polo del centro izquierdismo de nuestro país. Hablamos de Gustavo Petro, de Clara, de Aida. Allí ellos encabezan, y también aparece Gustavo Bolívar, que es libretista de nuestro país. Una de las series más recordadas es Sin tetas no hay paraíso, o Sin senos no hay paraíso para muchos. Recordemos entonces que inscribió su cédula, inscribió sus votos para aspirar a las elecciones del año 2018, pero que tengamos en cuenta que es un libretista y que no ha hecho política, y que él espera que su comunidad pueda apoyarlo o no, sus seguidores en Twitter. Esperemos a ver cómo le va a Gustavo Bolívar en este caso. Además, Yosimar, Gustavo Bolívar manifestó en días pasados que no va a hacer campaña, no va a recibir el carro con escoltas que le dan desde presidencia, y además no abrazará a niños. En días pasados también escribió: mi voto y apoyo de campaña es para Gustavo Petro, para evitar que los jinetes de la violencia y corrupción gobiernen. Aquí entonces publica una foto de Lleras, de Uribe, de Ordóñez y de Santos, lo mismo que hablábamos ahora, los mismos con las mismas caras y los mismos dirigentes. Entonces, de esta manera damos por terminado este especial de CNC Noticias en lo que se avecina a las elecciones del año 2018. Nosotros estaremos muy atentos a las reacciones, estaremos atentos a las movidas políticas que puedan surgir en estos últimos días, teniendo en cuenta que queda poco tiempo para hacer campaña y para surgir cambios en la política. Así es, Yosimar, cada día tenemos una radiografía nueva de este panorama. Agradecemos a todos aquellos que nos sintonizaron a través de los diferentes cableoperadores, desde la aplicación UNETV y desde la página web www.canalcnsmedellin.com. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.